Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial que en esta ocasión será de una forma bastante simple, como es una rebanada de pan de molde, pero me interesa para que veáis una técnica no muy habitual, no muy usada, pero que os puede ser útil en ciertas situaciones, que es la del espolvoreado de pintura sobre una superficie, para dar una textura granulada, con motitas pequeñitas, que hacerlo a pincel sería muy complicado, muy trabajoso. Entonces empezamos haciendo un cuadrado muy simple, hacéis a líneas muy suaves un cuadrado perfecto, pues más o menos del mismo tamaño que el pan que estamos dibujando. Una vez que lo tengáis el cuadrado hecho, le hacéis un borde un poquito más redondeado, siguiendo en lo posible la forma que tenga la rebanada de pan, con un poquito de estrechamiento en la parte de arriba, que es muy típico, y unos bordes redondeados por abajo. Una vez que tengáis la forma, que es muy simple, vamos a rellenarla de un color siena tostado, un marrón así con mucha agua. No conviene que tenga exceso de agua en el papel, porque queremos que seque lo más rápido posible, pero sí que quede bastante uniformemente distribuido todo el pigmento. Una vez que esté ya todo distribuido por igual, vamos a ir secándolo. Esto lo podéis hacer con un secador de pelo, o lo podéis hacer, si no tenéis a mano, con un Kleenex mismo. Veis que va quedándose zonas un poquito más blancas, que son las que se van secando, pero luego se queda bastante uniforme, no os preocupéis. Mientras que he secado, como habéis visto, un poquito toda la parte del alrededor, de los bordes, porque quiero que, al aplicar el borde más oscuro que tiene el pan de la corteza, no se funda del todo, aunque tampoco se quede muy nítido, muy marcado, sino que haya un poquito de fusión. Entonces la parte de fuera de la corteza quedará muy nítida, muy definida, y la parte de dentro, en las partes que esté todavía un poco húmedo, se fundirá con la masa central de la miga del pan. Lo damos con un color marrón oscuro. Si queréis, podéis darle, para que no sea totalmente plano, un poquito de borde por abajo y a la derecha un poquito más grueso, para darle un poco más de volumen a la rebanada, que se vea que no es fina, plana, sino que tiene una cierta altura. Eso se consigue dándole el borde de abajo y el de la derecha un poquito más grueso, en el mismo color, aunque luego lo oscureceremos un poquito para darle más volumen. Una vez que tengáis hecho todo la base del pan, vamos a coger unos folios que tengáis por ahí, unos papeles cualquiera, y cubrimos, tapamos toda la parte de alrededor, toda la parte que no queremos que se manche del dibujo, toda la parte del fondo. Intentar ajustarlo lo más posible para que no salpique nada en el fondo, sino que sea simplemente dentro de la mancha de color. Es mejor pasarse un poquito que quedarse corto, así que ajustarlo bien y aplanar un poquito los colores en los papeles para que no se meta por ahí. Lo estamos haciendo de momento con el fondo un poco húmedo, para lograr una textura un poquito rugosa del fondo, para que no sea un fondo plano de ese color hueso marfil que hemos hecho, sino que tenga un poquito de rugosidades que realmente no van a ser manchas en el papel, sino como un poco de diferencia de tono. Veis que al estar húmedo se funde bastante y se aclara mucho. Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a ir dándole con un Kleenex o con el secador de pelo, para secarlo todo lo más posible, que quede lo más seco que se pueda. Si queréis aseguraros un poco más, pues esperáis unos 10 minutos o 15, veis, así mirándolo a la luz, que no haya brillos en el papel, eso quiere decir que ya está bastante seco. Entonces, una vez que esté seco, vamos a darle una segunda capa de salpicaduras.
salpicadura se coge, como veis, el pincel con una mano y con la otra se le va golpeando poquito a poco. Cuanto más cerca lo hagáis del papel, más finos, más pequeñitos van a salir las manchas. Cuanto más lejos, pues serán manchas más gruesas y más extendidas. No conviene que lo hagáis con un pincel pequeño, no con un pincel grande, porque con un pincel grande os saldrían manchones muy grandes que no añadirían nada a la textura y lo borrarían todo. Conviene que sea al principio lo más pequeño posible para crear una textura uniforme, y luego ya, una vez que ya tengáis una textura más o menos uniforme por todo el dibujo, sí podéis hacer algún otro manchón con colores más oscuros y más cargado el pincel, que saldrán manchas un poquito más grandes. Conviene que hagáis con distintos tonos, con un tono más naranja, un tono más negro, un tono un poquito más azulado, con más gris, para hacer como las distintas semillas que pueda haber dentro de un pan integral, imitándolas con estos distintos tonos de color. Conforme lo vayáis teniendo, lo vais secando para que quede un poquito más suave, y le podéis añadir una tercera capa ya más fina, con menos cantidad de puntos, pero que le dé un poquito de volumen. Es interesante que haya puntos de distintos tonos y de distintos tamaños, pero que quede lo más uniformemente posible. Una vez que ya tengáis todo aplicado, quitáis los papeles y veis que sigue quedando el fondo en blanco, y el pan ha ganado bastante textura y bastante volumen con eso. Una vez que ya hemos visto que la parte de la corteza está seca, vamos a darle una sombra en color así violeta, azulado, un poquito de gris. La sombra se la damos abajo a la derecha, porque imaginamos que la luz viene de arriba a la izquierda. La hacemos con bordes en principio nítidos, porque lo hacemos sobre seco, pero luego, si queremos que esa sombra se difumine un poquito más, podemos coger agua limpia y darle por los bordes exteriores con agua totalmente limpia, y así se van difuminando un poquito. Esta sombra, que queda ahora mismo muy suave, podéis repasarla con distintas capas del mismo tono, y podéis acentuarla un poquito en la parte que esté más cercana al objeto, al pan. Entonces, todo el borde que separa la sombra de la corteza del pan lo podéis dar con color violeta prácticamente del tubo, cogerlo de ahí y se irá difuminando mientras que esté húmedo todavía la sombra. Y con eso le damos un poco también de profundidad a la sombra, que no sea una sombra uniforme, sino que vaya siendo más oscura en la parte que está cerca del objeto y luego se vaya difuminando un poquito. Eso ya es cuestión de experiencia, que vayáis viendo, que vayáis probando, a ver qué es hasta qué punto os queda bien, y ya dejarlo en ese momento. Podéis repasar un poquito también la corteza para darle más oscuridad en algunas zonas, y con eso ya quedaría listo el dibujo. Muchas gracias y espero que os haya gustado.